Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar del metabolismo en plantas. Vamos a profundizar en los temas de fotosíntesis y ciclo de Calvin. Los elaboradores de este póster son Jamie Gutiérrez, Cristian González y quien les habla, Henry Vázquez. Vamos a empezar por saber que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realizan las células de los seres vivos para sintetizar sustancias complejas a partir de otras sustancias más simples. El metabolismo en plantas se divide en dos. Uno de ellos es la fase clara y el otro la fase oscura. La fase clara la comprendemos como la fotosíntesis o función clorofílica y es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz del sol. Este proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias sucede cuando se exponen a la luz del sol. Durante la fotosíntesis, el agua y el carbón se combinan para formar carbohidratos y esto se desprende oxígeno. La fase oscura también la conocemos como el ciclo de Calvin. Este es un conjunto de reacciones de fijación o reducción del carbono y son conocidas también como las reacciones de oscuridad y son independientes de la luz solar. Sin embargo, dos sustancias producidas en la luz, como el NADPH y el ATP, participan en la reducción del dióxido de carbono. Generalidades del metabolismo en plantas. El metabolismo es el conjunto de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula. Es una actividad cuyos objetivos de forma sintética son la obtención de energía del medio ambiente y la obtención de moléculas características de la propia célula. Aunque se divide el metabolismo en dos bloques, como el catabolismo y el anabolismo, ambos procesos transcurren conjuntamente en un espacio de espacio y tiempo, compartiendo intermediarios y manteniendo el equilibrio dinámico entre reacciones o rutas catabólicas. Dentro de la ruta metabólica tenemos que 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno con ayuda de la luz solar y la clorofila. Esto gracias a unos organulos citoplasmáticos encargados de la realización de la misma. Son estructuras polimorfas de color verde. Esta coloración es debido a una pigmentación de clorofila propias de las células vegetales. Dentro de estos hay unos organulos que se les llama estromas, de los cuales ya hablaremos. Y es donde se produce la fotosíntesis. Aquí observamos la reacción en fase luminosa y la reacción en fase oscura del ciclo de Kelvin. Lo que hacen es que el fotosistema 2 recibe la luz a 680 nanómetros en esa longitud de onda, recibe electrones y los FSI, que son fotosistemas 1 y fotosistemas 2, recibe la luz a 700 nanómetros. Lo que hace es que recibe la luz, cuando choca en los electrones, hace un salto del estado basal al estado excitado y en ese estado excitado baja nuevamente al estado basal liberando energía. Esta energía es captada por una red o por una membrana que pasa por la plastoquinona, la plastocianina y nuevamente van a los FSI, que son los fotosistemas. Bueno, por otra parte, los electrones que se bombean van por el interior del tilacoide y con ayuda de las ATPasas suben y se produce el ATP. En la FS1, en el fotosistema número 2, gracias a la luz se produce la fotólisis del agua. Lo que hace es que esta divide la molécula de agua en iones hidrógeno y en iones oxígeno. Las generalidades en la ruta de la fotosíntesis, ya como lo mencionó mi compañero, pues esta ruta de fotosíntesis se usa para generar biomoléculas orgánicas y es el único mecanismo por el cual los seres vivos aprovechan una fuente externa no biótica de energía y es la fuente de oxígeno, ¿sí? Lo que mantiene a todos los organismos aeróbicos. Sin la fotosíntesis, sabríamos todos que no habría oxígeno en la Tierra. Este es el único mecanismo fisiológico capaz de asegurar la renovación de este gas y este proceso es llevado a cabo en las plantas terrestres, algas y muchas bacterias que practican la fotosíntesis. El mecanismo de las bacterias, es el mismo tipo de fotosíntesis que en los vegetales.
En los cloroplastos hay dos fotosistemas, como lo mencionó mi compañero anteriormente. Cada uno de ellos está compuesto por dos componentes funcionales. Uno es la antena captadora de la luz que captura la energía solar y la transfiere al centro de reacción. Su función bioenergética es que usa la energía lumínica capturada para impulsar el transporte de los electrones transmembrana. Y es necesario el poder reductor del NADPH porque se requiere un donador potente de electrones para reducir el dióxido de carbono oxidado del todo y que tiene una baja energía a las unidades de carbono en las moléculas orgánicas. Ahora vamos a hablar del ciclo de Calvin, también conocido como una fase oscura o biosintética, porque en ella se utiliza la energía y el poder reductor obtenido en la fase lumínica previa para sintetizar la materia orgánica a partir de la inorgánica. En el ciclo de Kelvin ocurre en el estroma del cloroplasto y se divide en tres fases. La primera fase o etapa, el carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono, del aire se incorporan moléculas orgánicas. El proceso es conocido como fijación del carbono. Aquí pasa que 3 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 3 moléculas de RVP, que es la ribosa 1,5 bifosfato, para producir 6 unidades de moléculas de carbono, llamadas 3-PGA. La enzima rubisco, que es la ribosa 1,5 bifosfato, carboxilasa oxidasa, cataliza esta reacción. También encontramos en la segunda fase que las moléculas orgánicas aceptan electrones en un proceso llamado reducción. Aquí pasa que las 6 moléculas de 3-PGA usan 6 moléculas de ATP y 6 de NADPH, la cual almacenan energía de las reacciones lumínicas para generar 6 moléculas de G3P. Pasamos ahora a la fase 3, donde es la fase de la regeneración. Aquí es un conjunto de reacciones que usan otras 5 moléculas de G3P y energía de 3 moléculas de ATP para producir 3 moléculas de RUBP. Aquí la RVP reformada es el proceso donde vuelve a comenzar el ciclo de Kelvin. Dentro de las generalidades bioenergéticas de este ciclo de Kelvin se dan por 3 etapas importantes, como nos lo recuerda Jamie. La primera etapa se llama la carboxilación, mediada por la enzima rubisco. La segunda etapa es la etapa de la reducción. Y la tercera etapa es la etapa de la regeneración para que nuevamente comience el ciclo. Todo esto encaminado a la producción de glucosa en las plantas. También es súper importante, cabe recalcar que el ciclo de Kelvin es la única ruta metabólica en la cual utilizan los organismos autótrofos para incorporarse materia inorgánica de la cual se alimenta. Dentro de las enfermedades o deficiencias del metabolismo de plantas, encontramos que estas son generalmente producidas por agrotóxicos que son capaces de entrar a la planta, ya sea por hojas, raíces, frutos, semillas, ramas o troncos, y pueden disminuir la respiración, transpiración, fotosíntesis, reduciendo su proteonosíntesis y resistencia. Como se puede observar en las imágenes, acá se puede ver una disminución o un déficit de nitrógeno, potasio y fósforo. Lo que hace es que en síntesis de manera general se reduzcan la cantidad de cloroplastos que dan el color verde a la hoja. Si se reducen, lo que pasa es que se va a ver afectada la ruta metabólica, y es decir, solamente va a actuar el fotosistema 1. Y el fotosistema 1 solo nos produce ATP. Si en condiciones óptimas se funciona el fotosistema 2, es el que nos reduce NADP a NADPH por medio de la enzima la ferredoxina. Los síntomas de deficiencia nutricional se presentan cuando las plantas sufren una disponibilidad insuficiente de nutrientes y expresan características como la clorosis o amarillamiento uniforme, la clorosis intervenal, la necrosis y el enanismo. A modo de conclusión, podemos decir que el metabolismo en plantas, dividido en su fase oscura y su fase clara, la fotosíntesis y el ciclo de Calvin, son un pilar fundamental para la sobrevivencia de la planta, ya que a la falta de este metabolismo, la planta llegaría a su muerte. Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias. Gracias.